Bien, vamos a terminar de ver lo que es la norma como tal. Ya habíamos visto la parte legal, el Código de Comercio, fundamentalmente en la parte contable, que es la que más vamos a estar utilizando. Eh, de las líneas que debe de seguir toda empresa para llevar sus contabilidades, que la debe de llevar de manera cronológica, que la primera partida debe de ser el balance inicial, que debe de ser en castellano, en la moneda de curso legal, etcétera. Y otras condiciones que también hay que cumplirlas, como llevar ordenado la información y entregarla cuando es solicitada, etcétera. Entonces, hoy lo que voy a hacer, bueno, y eso por supuesto que hay elementos que son comparativos con los principios contables, no todos. De hecho, el taller que van a hacer, ya lo coloqué en el portal, que lo van a hacer en parejas, hay algunos principios que no van a estar contemplados en la ley, pero eso ustedes lo van a identificar fácilmente. Hoy lo que vamos a tratar de explicar son dos temas los que vamos a ver. Una es, así resumido, lo que es la norma 1, la NIC 1, que son las que orienta y da los lineamientos para realizar los registros y cómo hay que informar. Entonces, la NIC 1 corresponde a la presentación de los estados financieros, o sea, se ubica básicamente a orientarnos a cómo vamos a presentar. El objetivo de la norma es establecer las bases para presentación de los estados financieros con el propósito de informar, a fin de asegurar que los mismos sean comparables tanto con los estados financieros de la misma entidad de ejercicios anteriores o con otras entidades, y que debería de ser normalmente con empresas similares, o sea, que se dedican a la misma actividad a la que yo me dedico. Eso es por dos razones, ¿verdad? Una es para darle paso al principio de consistencia, en la que dice de que así como comencé a trabajar la contabilidad, la debo de seguir manejando en el tiempo. Claro que eso no está sujeto a que así tiene que ser siempre, sino que va a haber un momento en que la empresa va a tener que cambiar sus procesos, sus procedimientos, sus métodos. Y se puede hacer siempre y cuando se deje anotado y se haga la conciliación de saldos para hacer traslape de un sistema a otro, de un método a otro, etcétera. Entonces, la comparabilidad inclusive para efectos de análisis financieros o análisis comparativos de la entidad es importante para conocer la tendencia de la entidad en el tiempo. Y cuando lo hacemos en comparación con otras empresas similares, es para ver cómo va la competencia, es decir, cómo ellos van creciendo o decreciendo, ¿verdad? En relación a nuestra condición también, o a la condición de la empresa que está sujeta a análisis. Recuerden que los estados financieros son depositados en el CNR y tienen carácter público. Es decir, que cualquiera puede ir a solicitar los estados financieros de cualquier empresa y puede hojearse y revisarse las condiciones en que se encuentra. Así que eso no es secreto. Cada quien maneja, digamos, los detalles, ya cada quien los maneja de forma confidencial si así lo desea. ¿Cuál es el alcance? Es decir, ¿qué persigue la NIC 1? Se aplicará a todo tipo de estados financieros con propósito de información general, que sean elaborados y presentados conforme a las normas internacionales de información financiera, las famosas NIF, que en nuestro medio la mayoría utilizan las NIF para pymes. Entonces, lo que se quiere es que se, digamos, se armonice o se estandarice la presentación de los estados financieros en el mundo, de tal manera que un balance nuestro, un balance de situación de aquí de El Salvador,
pueda ser leído en China o en Rusia, donde sea, porque están estandarizados. Eso es lo que persiguen las normas al final, que en este mundo globalizado se puedan leer los balances como están en el idioma independiente del país donde estén. Los estados financieros tienen algunas finalidades. Constituyen una representación estructurada de la situación financiera y del rendimiento financiero de la entidad. Aquí hay dos momentos. Los estados financieros, cuando habla de representación estructurada de la situación financiera, se refiere a la fotografía de la misma, pero en términos numéricos, es decir, el balance de situación. Ahí me indica cómo está constituida mi empresa en su funcionamiento. Y me dice cuánto tengo de inventarios, cuánto tengo de clientes, cuánto tengo de propiedad, planta y equipo. Y por el otro lado, pues me dice cuánto yo le debo a terceras personas, que son los pasivos, o los proveedores o los bancos, y cuánto es el aporte de los socios o los dueños de la empresa. Entonces el balance me dice qué tan, digamos, estructurada y sólida está la empresa. Y eso es lo primero que ven los inversionistas. Por eso se dice que el balance es la fotografía de la empresa, la fotografía financiera, si se quiere llamar. Y cuando habla de rendimiento, es decir, rendimiento habla de la ganancia que se está obteniendo por la inversión realizada que refleja el balance de situación. Cuánto vendo y cuánto me cuesta venderlo. Cuando digo cuánto me cuesta venderlo es el precio del producto. Yo lo compré, ¿verdad? Por decir, compré pantalones a $5 y los voy a vender a 10. Con venderlos a 10 yo recupero los 5. Pero acordémonos que tenemos vendedores, tenemos empleados administrativos, tenemos el contador, tenemos los empleados de limpieza. Todos esos gastos tenemos que recuperarlos con esos $10. Si ese fuera, digamos, el margen de venta. Normalmente se determina el precio de venta al 100% del producto que me cuesta. Cuando hablo de costo de producción, todavía no meto ahí los gastos. Los costos son una cosa y los gastos son otra. Los costos son las erogaciones que se hacen para elaborar un producto o lo que me costó comprar el producto para la reventa, y por lo tanto con la venta yo recupero ese costo. Con los gastos administrativos yo no recupero, digamos, esas erogaciones que hago, sino que es un gasto que se invierte en la empresa y que al final pues debe de ser suficiente. Es decir, el precio de venta debe ser suficiente que pueda cubrir esos gastos irrecuperables. Y esa es la diferencia. Los costos se recuperan con la venta del producto y los gastos no. Aunque al final se podría decir que sí, porque llegamos a una utilidad neta. Sin embargo, ¿dónde nos damos cuenta que esos gastos son irrecuperables? Cuando los gastos administrativos o los gastos en general superan las ventas realizadas. Es decir, el costo es lo que se pagó para elaborar el producto o lo que se pagó para revenderlo. Y me quedó un margen que podría ser, el 100%. Ese margen debe ser suficiente para cubrir los gastos administrativos. Por lo tanto, si hay pérdidas, quiere decir que los gastos administrativos han superado ese margen que yo necesito para poder ganar. Entonces, digamos, son los análisis que se van realizando en el tiempo. Y cuando hablamos de rendimiento, estamos hablando del margen de ganancia o el margen de utilidad que yo voy a tener al final de cada ejercicio.
Es decir, yo al final pues tengo una venta, por decirle, de $200,000, pero la utilidad solo fue de, ¿qué? De 50,000. Entonces, ¿qué porcentaje son los 50 entre esos 500,000 de venta? Y eso me da un porcentaje de rendimiento. A eso se le conoce como la utilidad porcentual. Y es lo que nosotros vamos a estar en constante, digamos, evaluación cuando se tengan los datos al final de cada ejercicio. Obviamente los contadores están más comprometidos a generar ese tipo de información. Los administradores, por su parte, deben de comprender digamos, esta forma de estructurarlos, porque obviamente ustedes van a ser, si no dueños, por lo menos gerentes de las empresas, y van a pedirle cuenta a los contadores. Y ustedes como administradores deben tener la capacidad de leer los balances que le están pasando y por supuesto cuestionarlo. Por supuesto cuestionar lo que ahí aparece en los estados financieros. Esa es la idea de por qué tienen que ver los administradores también las contabilidades, porque deben tener la capacidad de leerlos. Para cumplir el objetivo, los estados financieros suministrarán información acerca de los siguientes elementos. Los activos. Solo me voy a adelantar a decir que los activos es la parte izquierda del balance cuando hablamos de un balance horizontal, ¿verdad? En una presentación horizontal, o cuando hablamos en una presentación vertical es el primero que se pone con la información financiera. En el balance en la presentación horizontal tenemos, o en el lado derecho, los pasivos y el patrimonio. Los activos son, digamos, los rubros que se adquieren para poder generar la riqueza, dice la ley. ¿Ya? Son todos aquellos que nos permiten generar riqueza. El disponible o el efectivo y equivalente, que es parte de la conformación del activo, es el disponible o el dinero que yo tengo para poder invertirlo o pagarle algún compromiso. Luego siguen los activos, ¿verdad? Perdón, las cuentas por cobrar, que por la misma dinámica de comercialización de los productos, si usted lo vende de dos maneras, uno es al contado y también al crédito. Cuando vendemos al crédito, les damos el nombre a las personas que llevan al crédito clientes. Por lo tanto, las cuentas por cobrar va a tener contemplado una denominación, digamos, menor que se llama clientes. Eso pues ya vamos a ver cuando hablemos de las cuentas. Ahorita solamente me refiero a la estructura del balance. Otro contenido de las cuentas, perdón, del activo son los inventarios, ¿ya? Son los productos que se adquieren para poderlos revender o son los productos que me van a servir de materia prima, los que ya vieron costos, de materia prima para producir un bien final que es el que voy a vender. Entonces, los inventarios, por lo tanto, deben de tener una condición muy particular, tanto en registro como en su control, porque va a depender digamos, de la condición del producto para que no se vaya a arruinar en el tiempo. Hay productos perecederos y hay productos que pueden durar más tiempo. Los perecederos pues son los que necesitan primero que se saquen lo más pronto posible de las bodegas y utilizarlos o venderlos. Y luego que son productos que vencen, tienen vencimiento. Entonces hay que, digamos, procesarlos o venderlos lo más pronto posible. Y por último tenemos lo que son la propiedad, planta y equipo, que son los bienes adquiridos, maquinaria, edificio, vehículo, bienes o mobiliario y equipo de oficina, ¿verdad? Y terreno, en todo caso, si hay terreno.
Todos esos me conforman en mi activo fijo, o como se conoce ahora, propiedad, planta y equipo. Estos deben de ser de la propiedad de la entidad la cual, digamos, se ha utilizado para comprarlos. Por el principio de entidad decíamos que estos bienes no pueden ser de otros dueños más que de la empresa que lo está adquiriendo. Por lo tanto, si se tiene un vehículo que no es de la entidad, sino que a lo mejor de uno de los dueños, o se ha alquilado o es alquiler, pues debe de existir el documento base que me autorice utilizar ese vehículo y bajo qué condiciones yo voy a utilizar ese vehículo. Es decir, si lo voy a tener prestado, pues tengo que darle combustible, tengo que limpiarlo, tengo que darle, digamos, mantenimiento de menor o mayor, dependiendo cómo esté el vehículo, etcétera. Pero eso tiene que estar plasmado en un documento. O si lo he alquilado, pues el alquiler también me dice cómo debo de manejar ese vehículo arrendado. Y por supuesto que de por medio siempre hay un seguro. Ellos lo aseguran mejor que cuando si fuera propio, etcétera. Entonces, todos esos que acabo de mencionar que conforman mis activos son lo que vamos a llamar como recursos. Ya vamos a entrar a esa parte de los nombres en cuanto a, digamos, al uso que se le dan. Entonces, por el lado izquierdo, pues tenemos los pasivos que se conocen como el financiamiento externo. Son todas las entidades que, por la misma dinámica de comercialización de los productos, se genera siempre la venta al crédito. Así como en los activos tenemos las ventas de crédito a nuestros clientes, también los proveedores nos dan crédito porque nosotros somos parte de sus clientes. Y eso bajo condiciones pues que se pactan, ¿verdad? Crédito a 30 días, a 15 días, a 60 días, ahí va a depender de qué tan, digamos, flexible es el proveedor. A esa persona que me va a dar crédito por los materia prima o los productos que voy a manejar en el inventario, o por los bienes que voy a manejar como activo fijo, se les va a conocer como proveedores. Son los que me están proveyendo la materia prima o los productos, o, ¿cómo se llama?, los bienes para poder trabajar. Pero también se hacen uso de los préstamos bancarios, los cuales se convierten en un pasivo. Yo le voy a estar debiendo a el banco o alguna institución financiera porque me ha prestado capital de trabajo y poder invertirlo. Y por el otro lado tenemos al patrimonio. El patrimonio, que es el aporte de los dueños, que en las empresas jurídicas, que ya lo vamos a ver, se convierten en acciones, donde el grupo de personas que se asocian para generar un negocio, y bajo la escritura de constitución que ahí establecen cuál va a ser la participación de todos, pues ahí también se dicen cuántas acciones va a tener cada quien. Esto con las personas jurídicas. Con las personas naturales, pues es de otra manera. De otra manera que se manejan, pero ya no son acciones, sino que aportes. Son aportaciones las que hacen. Si es de persona natural como tal, es decir, una sola persona que tiene el negocio, pues él va a hacer los aportes, pero no está obligado a aportar. Las empresas jurídicas sí, las que se asocian y se forman sociedades y hay acciones de por medio. Ahí sí se requiere que haya acciones que los mismos inversionistas van a colocar. Por el otro lado, tenemos los gastos. En el lado digamos, del rendimiento financiero, tenemos los gastos e ingresos, en los que se incluyen las pérdidas y ganancias.
Y por supuesto tenemos otros cambios en el patrimonio neto y el flujo de efectivo. Digamos que esto es básicamente la información que se genera para terceros, ¿verdad? O para la gerencia o para los accionistas. El balance de situación estructurado entre pasivo y patrimonio, los estados de resultados con la conformación de gastos e ingresos y bueno, que como resultado nos puede dar ganancias o pérdidas y la conformación del patrimonio. De hecho, es uno de los estados financieros que se presentan, que es el estado de cambio patrimonial o en la situación patrimonial, donde yo determino cómo está conformado el patrimonio. Solo para anticiparles, son las acciones, ¿verdad? O los aportes de los accionistas. También las utilidades o pérdidas que se generan por el desarrollo del ejercicio fiscal que se haya dado en el año anterior o en el presente año y de acuerdo a cómo se vaya acumulando. También están las reservas, que ya vimos que de ley hay que consignar reservas legal como mínimo. Las cooperativas, según su ley especial, les obliga a que tengan reserva para la educación, etcétera. Van a tener las reservas necesarias para cubrir alguna eventualidad en el futuro. Normalmente, pues eso no sucede, pero sí está en obligación de generar esa reserva. Entonces, eso es importante. El flujo de efectivo, que es uno de los estados, ya uno de los 5 estados que se deben de presentar, me permite visualizar dónde he colocado yo las inversiones bajo una estructura que está, digamos, ya diseñada para este tipo de estado, en donde me dice que yo debo tener las actividades de operación, las actividades de inversión y las actividades de financiación. Las de operación son todas aquellas que yo realizo para poder generar las utilidades, ¿verdad? Las de inversión es todo el capital que he inyectado para poder seguir creciendo. Y las de financiación es los fondos que he recibido para poder inyectar ese capital de trabajo. Así que esa es la información que me va generando. Los componentes. Un conjunto completo de estados financieros incluirá los siguientes componentes. El balance, que ya lo mencionamos, el balance de situación, el balance comparativo, el balance de comprobación, etcétera, el balance ajustado, tiene una serie de nombres de acuerdo al uso que se le está dando. Las cuentas de resultados, que estamos mencionando, que va a tener los ingresos menos los egresos. Un estado de cambios en el patrimonio neto que muestre todos los cambios habidos en el patrimonio neto. Normalmente se realiza o se presenta las que hubo en el ejercicio de cada año, ¿verdad? No es acumulativo, sino que la de cada ejercicio. Si alguien quiere ver años anteriores, pues tiene que irse a los estados presentados en años anteriores. Y los cambios en el patrimonio neto distintos de los procedentes de las transacciones con los propietarios del mismo, cuando actúen como tales. Aquí obviamente tiene que ver la parte, digamos, de las inversiones de las matrices, o si se depende de una matriz, o nosotros somos la matriz y tenemos, digamos, empresas afiliadas que están trabajando para nosotros, etcétera. Toda esa información, de acuerdo a cómo se está trabajando, hay que reflejarla en los estados financieros. Y eso es lo que me está indicando el estado de cambio patrimonial. Le mencionaba el estado de flujo de efectivo y, por supuesto, las notas explicativas, en las que se incluirá un resumen de las políticas contables más significativas y otras notas explicativas. Cuando usted elabora su balance de situación y solo refleja las cuentas contables que me permite la norma, es decir, efectivo y equivalente, cuentas por cobrar, inventarios y lo que es propiedad, planta y equipo por el lado del activo,
pasivo a corto plazo, ¿verdad? Y pasivo a largo plazo en el lado del pasivo, y el patrimonio neto por el lado del patrimonio. Entonces, sin embargo, el efectivo y equivalente de efectivo refleja muchas cuentas en el disponible. Es decir, yo tengo dinero en caja, en empresa. Quizás pongámoslo así, tengo dinero en empresa. Y la empresa tiene varios, digamos, varios lugares donde acumula el dinero. Uno es la sala de ventas, cuando alguien llega a comprar y paga en efectivo. Y ese se llama la caja general. Pero además, en la parte administrativa están los fondos de caja chica, ¿ya? Y va a depender las necesidades si van a haber varios fondos o la cantidad que se va a manejar como fondo. También en la sala de ventas se manejan lo que es el fondo de cambio. Es un fondo que está disponible para cuando alguien llega a comprar con un billete mayor a la compra, pues se le pueda dar el cambio. De tal forma que cuando el contador o el auxiliar llegue a traer el dinero de la venta, pues el fondo se mantiene. Ahí queda el fondo porque es un fondo fijo, por eso se llama de esa manera. Todo eso se explica en las notas. Se le pone unas referencias. Traten de ver un balance publicado en el periódico o en internet, y van a ver que a la par de cada cuenta contable y la cifra que contiene esa cuenta, hay un numerito entre paréntesis. Ese numerito entre paréntesis es la que me trae a explicarlo en las notas, a detallarlo en las notas. Por decirle, yo tengo cuentas de caja general, pero también tengo bancos. Y en bancos tengo cuenta corriente, tengo cuenta de ahorro, tengo depósitos a plazo. Entonces yo tengo que categorizarlo como subcuentas, cada una de ellas. Esa información yo la voy a tener en la balanza de comprobación o en el auxiliar de mayores, que es uno de los libros que se llevan. Pero en el balance general solo se pone el nombre de la cuenta, es decir, efectivo y equivalente de efectivo, tanto. Ahí no detallo, al menos que así se quiera, no detallo cuánto es en caja general o cuánto es en banco. Eso va a depender, digamos, de la necesidad de información que la junta directiva o la gerencia requiera de su balance. Pero no está obligado a reflejar esas cuentas de detalle. Pero eso va a depender de cada empresa. Bien, algunas definiciones que sí son importantes, solo traje 4 a colación, hay más ahí en la norma. Por ejemplo, impracticable. La aplicación de un requisito será impracticable cuando la entidad no pueda aplicarlo, tras efectuar todos los esfuerzos razonables para hacerlo. Esto lo que me está indicando es que, por ejemplo, cuando yo recibo una donación, ¿verdad? Y no conozco la procedencia de esa donación. Si yo no conozco la procedencia de esa donación, es decir, los dineros, de dónde viene, hay una ley que se llama ley de lavado, ¿verdad? Y más largo el nombre, pero la ley de lavado de dinero, ley de dinero de fondos, que me obliga a indagar de dónde viene la plata. Si la persona o la entidad o el organismo que me está dando la plata no me comprueba que es una plata lícita, entonces eso ya no se vuelve impracticable, aunque el dinero pues se pueda utilizar para lo que se quiera, aunque me lo esté dando, digamos, el traslape me lo está haciendo de manera legal. Por ejemplo, me dice que me lo va a depositar en el banco. El banco obviamente también hace sus condiciones de requisición de la información para que compruebe que ese dinero es legal. Pero puede ser que me lo depositen a mi cuenta o a la cuenta de la empresa, pero siempre estoy obligado a
a pedir la información de la procedencia de ese dinero. Ya está el banco y está también la empresa, etcétera. Son situaciones que se van presentando y que, ¿cómo se llama? Debemos tener cuidado. Otro evento impracticable es cuando hacemos las compras para los inventarios y lo hacemos vía telefónica, ¿verdad? Necesito que me mandes 5 lotes del producto que X y que lo necesito para mañana. Y bueno, el producto ya está embarcado y se lo llevan a la empresa. Pero el contador no puede registrar eso por el principio de realización. Es decir, no puede registrarlo siempre que no hay, si no hay más bien un documento legal que me justifique que yo pueda registrar. ¿Y cuál es el documento legal? Bueno, ustedes ya investigaron los artículos del Código Tributario donde me dice cuáles son los formularios legales que se deben de emitir y que están autorizados por el Ministerio de Hacienda, desde la factura de consumidor final, crédito fiscal, notas de crédito, notas de débito, notas de envío, etcétera. Ahí habla una serie de documentos que se pueden emitir, que están legalizados, ¿verdad? O autorizados por el Ministerio de Hacienda y son los que se deben de estar utilizando. Les decía que la factura comercial ya no existe, ¿verdad? Aunque se sigue usando. Normalmente lo utilizan las empresas que no están registradas como contribuyentes, pero aún así ellos están, digamos, en una ilegalidad. Pero como las cantidades que se están transando no son significativas, pues Hacienda no hace mucho velo sobre eso. La ley de impuestos a la transferencia de bienes, que es el IVA, está diseñada para aplicárselos a todos, toditos. Cuando nació la ley en el 92, sí, en el 92, se dijo de que ¿cómo se llama? La aplicación o la exigencia de que todo el mundo estuviera pagando IVA iba a ser progresiva y que la parte final iban a ser digamos, las vendedoras de los canastos. O sea, esa mentalidad está todavía, digamos, en las entidades recaudadoras de impuestos, porque ellos tienen que llegar a pagar impuestos, porque no pagan impuestos, son las actividades informales. Lo que pasa es que hoy se está tratando de crear una ley especial solo para ellos, para que ellos puedan rendir el impuesto que cobran al consumidor final, porque eso es lo que está sucediendo. Es decir, el consumidor le compra a la señora del canasto y le compra con IVA, porque ella compró con IVA también, pues. Y entonces lo que hacen es quedárselo con el IVA porque no está obligada a declarar, por lo menos hasta ahora. Entonces esa es la situación que se va generando y esas son las evaluaciones que hay que ir haciendo. Otro concepto bastante interesante, más que todo para nosotros los contadores, la materialidad o lo que se conoce como importancia relativa. Las omisiones, es decir, la no puesta de un elemento en la contabilidad, no poner, por ejemplo, una transacción, no poner una remesa, no poner, ¿cómo se llama?, un activo fijo, ¿verdad? Pero que sea de magnitudes altas, por eso dice importancia relativa, o inexactitudes, es decir, que no estamos dando la información correcta de partidas, son materiales o tienen importancia relativa. Fíjense, las omisiones o esos valores inexactos se consideran materiales si pueden individualmente o en su conjunto influir en las decisiones económicas tomadas por los usuarios con base en los estados financieros. Es decir, si hay fraude, por ejemplo, es decir, alguien está sustrayendo, digamos, fondos que, aunque sea de menor cuantía, al final se convierte en algo grande.
Por ejemplo, un caso bastante sonado cuando estuve trabajando en Guatemala es que los cheques que les enviaban o le depositaban a los pensionados en el Seguro Social de Guatemala, le mandaban, por decirle algo, 500 quetzales o 1000 quetzales, cuando le correspondía 975, por decir algo. Entonces, lo que sucedía, o más bien el modus operandi de la gente de allá es que le depositaban los cheques o la cantidad de pensión en las cuentas de ahorro a los pensionados y les depositaba una cantidad adicional. Luego venía un grupo de personas que estaban organizados en ese tipo de fraude y le mandaban un mensaje diciéndoles que se les había depositado de más, que tenían que reintegrar ese valor. Entonces, y les daba el número de cuenta que ya no era del Seguro Social, sino que era de un grupo de personas que estaban metidas en esa organización. Y fue de a poquito, a 5 quetzales, 10 quetzales, 25. Al final les descubrieron que habían sustraído de las arcas 30 millones de quetzales. Entonces, esa es materialidad. Cuando ya es una cantidad significativa que influye en las decisiones económicas, dice la definición. Otro ejemplo podría ser cuando se está vendiendo, ¿verdad?, un producto. La de tornillos, ¿verdad? Que venden tornillos. Ustedes saben que hay empresas que se dedican solo a eso, pernos y tornillos se llama una empresa. Y le dan tornillos de más a los que van a comprar, por supuesto que son clientes escogidos. Le piden, compran 1 libra de algo o 10 unidades de algo y le dan uno más. A la otra le dan un poquito más de la libra y ese poquito se va acumulando. Al final se convierte en una materialidad. En conclusión, cuando hablamos de materialidad es porque hay algo que se está haciendo de manera fraudulenta o hay un robo y a eso hay que ponerle atención. Esta palabra para nosotros los contadores es fundamental porque la vamos a usar inclusive cuando ya andemos en las operaciones de auditoría. Cuando se dice que va a revisar las cuentas, fíjense, que se van a revisar las cuentas bancarias en aquellas cifras que sean, digamos, de tendencia material, ya que sean saldos materiales, es decir, aquellos que me llamen la atención donde pudiera existir algún tipo de fraude. Es una jerga que se utiliza, pero que sí ese significado lo tiene. La materialidad dependerá de la magnitud y la naturaleza de la omisión o inexactitud, enjuiciadas en función de las circunstancias particulares en que se hayan producido. Porque puede haber una omisión que no es provocada, sino que se quedó, ¿verdad?, por accidente y que lograron detectarlo y se repuso. Por ejemplo, que le hacen el arqueo a la persona que tiene responsabilidad de caja chica y tiene un faltante de $5, de $2, de $3. Eso se arregla con que la persona lo reponga y ahí terminó. No es importante, no hay que informarlo así, digamos, que sea como escándalo, pues. Pero sí es importante para el expediente de la persona, es decir, la persona obviamente cuando maneja dinero debe tener el cuidado de que todas las cuentas le cuadren al final. No debe tener ni sobrante ni faltante. Sobrante puede ser que no le dio el vuelto a la persona o que la persona se quedó con el vuelto o que usted dio un vuelto, ¿verdad? Y puso el dinero ahí y ese, digamos, el valor que pagó más el vuelto se suma al fondo que maneja. Y entonces aparece el sobrante. Faltante es al revés, que puede ser que usted dio vuelto de más a la persona que llegó a hacer un pago, etcétera. Hay una serie de situaciones que se dan
y que dependiendo de la magnitud, pues nada más una queda en el expediente o simplemente le dicen, mira, no lo vuelvas a hacer, va, la primera vez, ya la segunda vez y ya queda en el expediente y así. A la hora de los aumentos, pues ya no hay aumento, ¿verdad? Porque no fue una persona eficiente, le dicen. Las notas, pues es lo que estamos hablando del quinto estado financiero. Contiene la información adicional a la presentada en el balance. Cuenta de resultados, estado de cambio en el patrimonio y estado de flujos efectivos. Es decir, las notas están para los 4 estados financieros anteriores. Y es lo que le digo, que se les pone un numerito entre paréntesis cuando quieren ampliar la información de las cifras que ahí aparecen. En ellas se suministran descripciones narrativas o desagregaciones de tales estados y contienen información sobre las partidas que no cumplen las condiciones para ser reconocidas en aquellos estados. Cuando habla de desagregaciones se refiere a que tengo el efectivo y equivalente y quiero explicar en las notas cómo está conformado ese efectivo y equivalente, es decir, tengo caja y en la caja tengo caja general, caja chica, fondos de cambio o cualquier otro fondo. En el banco tengo cuenta corriente y en la cuenta corriente tengo 5 bancos y en cada banco tengo una cuenta corriente. O en un banco tengo 3 tipos de cuenta corriente, dependiendo si es proyectos los que manejo, etcétera. Usted puede manejar la contabilidad de la manera que le convenga para generar la información necesaria y que tenga, digamos, la satisfacción de los inversionistas. Por supuesto que en el balance, si usted pone toda esa información, se ve tan cargado que no se ve bien y eso le quita estética, porque también hay que tener, digamos, esa parte en la contabilidad de presentar los estados financieros, los libros, los informes de una manera bastante ordenada y entendible para que pueda ser utilizada. No solo presentarla porque se quieran presentar. Bien, eso era en cuanto a, digamos, la NIC. Y solamente quiero... veamos si se puede ver aquí. Aquí está. No sé si ven la NIC ustedes en la pantalla. Espérenme que ahorita no responde. Bueno, ahorita ven la NIC 1. Hola, es un documento. No se ve, licenciado. Un documento en PDF. Bueno, ok, ya lo voy a mostrar porque es el documento que les mandé y está colocado en el portal. Veamos. Ok. Aquí está. Bien, espero que hoy se lo vean. Me avisan si no. ¿Perdón? ¿Sí se ve? Sí, Lick, sí se ve. Ok, gracias. Bien, esta es la norma, ¿verdad? Y así como esta, vienen todas las normas que estamos, que al principio yo les mencioné a ustedes, igual que estas son las normas contables, las normas internacionales de contabilidad,
y las normas de información financiera, que esas no tiene sentido que se las mande porque no viene al caso. Pero si alguien las quiere, pues se las puedo enviar. Aquí lo que yo les acabo de resumir, como ven, los números que ahí aparecen son estos párrafos. Entonces, cuando hacen referencia a párrafos, se refieren a estos numeritos. Aquí está el alcance y como ven, el alcance involucra muchas terminologías más que ya los contadores que ya trabajan en la materia se puede comprender mejor porque están en la práctica. Las finalidades de los estados financieros, y aquí está lo que les acabo de colocar. Esta parte no se las puse, que son, digamos, los... como no, esto sí, lo que no puse fueron los componentes de cada una de ellas, de las cuentas. Aquí están las definiciones y ahí hay más definiciones. Lo que quiero llegar es... Aquí están las hipótesis. Cuando hablan de hipótesis en el área contable se refieren a los principios contables, ¿verdad? Esto es, digamos, es una forma de expresarlos. Y aquí habla de hipótesis de empresa en funcionamiento o negocio en marcha. Aquí está el devengo o el devengamiento, contable del devengamiento, que es una hipótesis, esta no la vimos, pero tiene que ver con el deber ser de los registros. Se dice que toda operación debe de devengarse para después descargarse. Del descargo viene pagándose, ¿verdad? O, ¿cómo se llama? O recibiendo un pago, etcétera. El deber ser es que el registro debe de hacerse por partes. Pero digamos, ya en el trabajo eso se obvia y se hace de un solo la operación. Es decir, si me llegó la factura de energía eléctrica, yo la pago mañana y de un solo hago el cheque y de una vez lo tiro al gasto, etc. Pero si yo fuera, digamos, acucioso y registrar la partida como debe de ser, es decir, me vino hoy y la voy a provisionar ahora. Y mañana la descargo porque la voy a pagar. Y se hacen dos partidas. Ese es el deber ser y lo que menciona el devengamiento. La uniformidad en la presentación, que es la consistencia. La materialidad, que es lo que acabamos de ver, o importancia relativa. La compensación, que esta también es otro principio que no lo vimos a profundidad, pero no es... no viene al caso para nosotros. Información comparativa, que es otra forma de presentarlo. No aparecen todos los principios, sino que lo que más le interesan a la NIC. Quiero ver si llego a la parte que necesito. Estos son todos los párrafos, como ven. Tiene que estar aquí arriba. En donde me dice cuáles deben de ser los componentes de, por ejemplo, el activo. Estructura y contenido, creo que es. Los estados financieros están claramente identificados y se habrán de separar de cualquier otra información publicada en el mismo documento. Todo eso que cada párrafo menciona es, digamos, la base para que usted haga alguna operación, ¿ya? Usted puede hacer digamos, un registro y separar, dice, cualquier información. Y cuando lo separe, hacer mención de este párrafo, ¿verdad? De acuerdo a la norma párrafo 44. Norma 1, párrafo 44. Cada párrafo es digamos, un lineamiento o una guía que me dice cómo debo darle tratamiento a una operación o alguna forma de actuar. Esto de activos corrientes y activos no corrientes lo vamos a ver, pasivos corrientes y activos y pasivos no corrientes lo vamos a ver más adelante. Aquí está lo que les mencionaba, párrafo 68. En el balance se incluirán como mínimo
Rúbricas. Cuando habla de rúbricas se refiere a las cuentas contables específicas que obtengan los importes correspondientes a las siguientes partidas. Inmovilizado material, que es la propiedad, planta y equipo, las inversiones inmobiliarias, lo que se conoce como arrendamiento financiero, que ese no lo vemos nosotros, los activos intangibles, eso no lo, tal vez lo vemos, pero nada más como una operación. Pero ¿cuáles son los activos intangibles? Los patentes, ¿cómo se llama? Las marcas, los nombres comerciales, un elemento que lo van a ver en contabilidad 4 que se llama el goodwill o derecho de llave, existencias que son los inventarios, los activos biológicos que son los que utilizan las empresas agropecuarias, etcétera. Esto me dice que es lo que yo debo de manejar como información. Esto era como para explicarles. Y ven, son 23 páginas que me dice cómo debo de informar los estados financieros. A solo a eso se refiere, ¿verdad? No hay otra cosa. Aquí están unos ejemplos, etcétera. Bien. No sé si hay preguntas en cuanto a esta norma. Porque voy a entrar a, ¿cómo se llama? En materia, pero comenzando con unos conceptos. O tal vez unos conceptos, y no que una conceptualización de términos. Bien, antes de seguir, me manda un mensaje la licenciada Paniagua que en el aula se ha dejado el enlace para la evaluación que ustedes nos hacen en cada ciclo. Así que por favor entran y la realizan, por favor, para ir saliendo de esa condición, de ese requisito que hay que hacerlo todos los ciclos. Siempre es importante que nos hagan la evaluación porque necesitamos ir mejorando en esta parte virtual, ¿verdad? Que no sé si vamos a seguir así en el otro ciclo. Ojalá que ya estemos vacunados todos para poder ya estar normalmente y seguir con la cotidianidad que merecemos, para no andar escondidos. Así que ahí hacen el favor de llenar encuestas. Lo voy a dejar aquí para evidencia. Ahorita tenemos que llenar esa, licenciado. No, solamente que ahí está para que lo llenen. De hecho, yo no lo he visto, ¿verdad? Pero cuando termine la clase o cuando tengan un momento después de cenar, si quieren, llenan la encuesta, pero sí es importante que lo llenen. Ahorita solo lo voy a dejar aquí para evidencia que ya les dije. Bien, entonces decíamos que esos eran los principios. Hoy voy a entrar a la misma presentación. También otra cosa, quería enseñarles, creo que aquí lo tengo. Sí, el laboratorio que van a hacer en parejas. Se les voy a explicar más o menos para que tengan una idea. Es decir, el laboratorio llega hasta esta NIC que acabo de describir, aunque no he sacado nada de la NIC, pero la NIC, la presentación, pues es parte de ella. Ya se va a colocar. Ok, ahí está, no sé si la ven, me avisan por favor. Sí, se ve. Excelente, muy bien. Entonces aquí están las indicaciones, lea detenidamente cada uno de los casos planteados y debe responder si los principios detallados a continuación son aplicables o no, explicando el porqué de su respuesta. Deben ser breves y puntuales en su respuesta.
Aquí pues hablas. También esta parte corresponde directamente a la invocación de los principios contables en el que deben de identificarlos en cada uno de los casos planteados de la sociedad creada. Deben explicar si se cumplen o no y por qué. Y a la vez referenciar el artículo del Código de Comercio. Si es factible, les digo que no todos los principios están en el código, pero hay artículos del código que se identifican con los principios. Entonces esa relación es la que yo quiero que ustedes me hagan, porque digamos, es algo que tenemos que ir aprendiendo. Cuando uno empieza a investigar una empresa, tiene que agarrar toda la información relativa a la empresa y compararla con las leyes, y las leyes, todas las leyes, y luego con las normas, y luego con los principios, etcétera. Es algo que tenemos que irnos acostumbrando como profesionales que queremos ser. Por eso este ejercicio es bastante interesante. Aquí están los principios que se están invocando, ¿verdad? Es decir, que están involucrados en las preguntas, y las preguntas vienen así. Aquí, por ejemplo, tiene que ver con el artículo del Código de Comercio, donde habla de la distribución proporcional y que tiene que ver con el principio de equidad, ya lo van a ver. Un grupo de 5 empresarios deciden formar una sociedad de capital y le ponen el nombre de los 5 SADCB. Cada quien da su aporte de la siguiente cuantía. Aquí es un poquito de quebradero de cabeza que para ir desoxidando el cerebro cuando ya se meta en el taller, ¿va? JR, para ustedes puede ser Joaquín, José, Jacinto, como quieran, ¿verdad? Rodríguez, Ramírez, aporta $3,000. PQ aporta es aquí el doble de JR. HT aporta el triple de PQ, MA aporta las dos terceras partes de PQ y SP aporta el total de JR más MA. Ahí ustedes hacen unos juegos matemáticos que tienen que llegar al valor total de las acciones que están aportando, es decir, la suma de todas les va a dar el total. La pregunta a responder es, determine de cuánto es el porcentaje de participación de cada uno de los socios y qué principios, que ya se lo mencioné, se ha aplicado y por qué. En qué parte del Código de Comercio lo determina también. Esto ya lo vimos en la clase anterior. Bien, la misma empresa, pero bajo otra condición que se están planteando. Entonces, estos son, digamos, los casos que pudieran darse. Ojo, no, el caso 2 no necesariamente se está dando en el caso 3, sino que son situaciones que se están planteando para efectos académicos. La sociedad formada se dedicará a la compra y venta de ropa para caballeros, razón por lo que con el dinero aportado, es decir, lo que aportaron los accionistas, importan, es decir, compran mercancías de Europa pagando en total con la mitad de sus aportes. Utilizaron la mitad de los aportes para la compra. Eso es lo que quiere decir el enunciado. Si fueron 30,000, 20,000, pues 10,000 fueron para la compra. Y eso es lo que vale. Perdón, ese valor aportado hay que sumarle el arancel del 10% según el DAI, es decir, derechos arancelarios de importación. ¿Qué es el DAI? Si son curiosos, pues lo ponen en Google y ahí les va a decir toda la lista de porcentajes arancelarias de importación. El Ministerio de Hacienda tiene una lista de los porcentajes que se cobran en aranceles. Por ejemplo, cuando trae en agrícola, por ejemplo, estamos hablando de que se compran reses o vacas o toros, perdón, más que todo toros de raza pura. Y dice un apartado en el DAI, ¿verdad? Que todos aquellos animales que vienen en condición de raza pura y para semental no tienen arancel, es decir, su arancel es cero. Y así, una serie de explicaciones cuando son bienes suntuosos o son bienes digamos, de primera necesidad.
o medicinas, la vacuna, por ejemplo. La vacuna obviamente no va a pagar aranceles. Quien quiera importarla no va a pagarlo porque es algo que se necesita y urge, ¿verdad? Para poderlo inyectar. Bueno, me imagino, no sé, no he visto eso. Pero vaya, el DAI es eso, es solo para conocimiento general. Nosotros no lo vamos a estar utilizando. Sí lo traigo porque son, digamos, de los recursos que todos los contadores y todas las personas que se dedican a la comercialización de productos tienen que utilizarlo. Bodegaje en aduanas por 30 y transporte de la mercancía de la aduana a la tienda de venta por 150. Con esa información, ojo, no me metan IVA, ahí no estoy poniendo IVA porque no viene el caso ahorita, para los que lo manejan y saben que existe, pero aquí no me lo metan, o sea, ahorita no existe el IVA para este ejemplo. Entonces, sobre esa dice, debe el contador sumarle esos otros gastos incurridos desde la introducción hasta tenerlo en la tienda al precio pagado por la mercancía. ¿Qué principio invoca? Ya, eso, cuando estuvimos hablando en eso, sobre los principios, pues decía qué principio pues, me permite hacer este tipo de situaciones o no me lo permite. El 4, la gerencia cierra trato con el proveedor por medio de correo electrónico, sin que el proveedor emita factura alguna, e importa la mercancía y el contador procede a registrarlo contablemente en el precio ofrecido. ¿Es correcto eso que hizo el contador? ¿Qué principio afecta? Etcétera. Como ven, los casos, pues, yo digo que están claros, ¿verdad? Y que no va a ser difícil interpretarlos, pero si hay una interpretación que no le encuentran pie o cabeza, pues háganme la pregunta y yo con gusto les voy a decir qué es lo que quiero decir con lo que he escrito. Y así va. Aquí está otro caso, dice la empresa Los Cinco, ante la imposibilidad de comprar un vehículo, deciden usar el de uno de los socios. Así se entiende, así, usar el de uno de los socios. Entonces, la pregunta es si es factible y por qué, y qué principio invoca, violenta o no, etcétera. Entonces, entiendo que está claro, ¿verdad? Son varias partes. Romano 8 solo está en el Código de Comercio, ¿ya? Esto no invoca principios. Aquí podría o no podría implicar, bueno, sí implica principios, pero podría o no implicar artículos del Código de Comercio. Háganlo mención. Y en esta parte sí es solo Código de Comercio. ¿Cómo deberán llevar los registros de la contabilidad? ¿A qué oficina del Estado deben de hacer del conocimiento de esta y otras informaciones? ¿Cómo está obligado la sociedad de llevar la contabilidad de acuerdo al código? ¿Cómo deben de asentar las operaciones las empresas en general? Entonces, como digo, son 22 ítems que están ahí planteados y tienen hasta el día del examen para poderlo presentar. Dicho de paso, pues les va a servir para que puedan estudiar, ¿verdad? El examen, pues saben que la otra semana va a ser en el portal y viene de falso, verdadero, opción múltiple, etcétera, y unas cuantas de complementar, porque ahí no se permite mucha palabra. Bien, no sé si hay preguntas sobre esto. Licenciado, ¿Sí? una pregunta, ¿y esa tarea tendrá ponderación en el parcial? Sí, todas esas tienen ponderación, hasta la que me van a entregar ahora se va acumulando. Yo cuando ya manden las tareas, yo les mando un cuadro de conformación de notas que acompañados con el parcial se pondera y se le pone la nota que se ha obtenido, inclusive la asistencia. Por eso insisto en que si ustedes ahí se escriban cuando se despiden o cuando vienen, ¿verdad? Para que podamos irlo llevando a esa asistencia. La asistencia obviamente yo tengo que reportarla también en los informes que mandamos cuando ya terminamos las clases mes a mes. Todas tienen ponderación.
¿verdad? Y por eso digo, inclusive esta tarea pueden hacerlo en parejas o pueden hacerlo individual, les decía en las instrucciones, ¿verdad? No están casados con obligación de hacerlos en grupo. Por supuesto que en pareja, dos cabezas piensan mejor que una, ¿verdad? Sin embargo, también se da la opción de que entre ustedes pueden consultarse y cada quien presentarlo por separado. O sea, opciones tienen, ¿verdad? Y yo lo único que sí les puedo ayudar es cuando haya cuando no se puede interpretar correctamente una de las preguntas que se hacen y yo les puedo ayudar a decirles qué es lo que necesito de respuesta en esa pregunta planteada. ¿Sí? Bien. ¿No hay más preguntas? Me voy a pasar a la presentación. Bien, me avisan por favor si no la ven. Licenciado, perdón, una Sí, pregunta. diga. Esto que acaba de presentar el laboratorio, ¿para cuándo es, perdón? O para el otro jueves. Eso también es en pareja, ¿verdad? Sí, es que es la única en pareja. Las otras no son en pareja, son individuales, ¿verdad? Porque alguien me hizo esa pregunta. La que va a presentar ahora es individual, ¿verdad? Este de laboratorio sí, porque está bien cargado, pero es necesario hacerlo de esa manera y tengan tiempo para desarrollarlo. Normalmente, y eso sí se lo digo con propiedad, normalmente estos talleres yo lo hago en clase, es decir, lo desarrollan en clase, pero más que son grupos de 3 o 2, ¿verdad? Ahí ya todos están en esa interacción y yo, por supuesto, les estoy dando asistencia. Por eso se llama taller de discusión, yo así les pongo, taller de discusión. Y en la que estamos nosotros planteando, bueno, sobre lo que ustedes creen que podría darse y por qué no y por qué sí, etcétera. Sin embargo, hoy pues lo estoy haciendo de esta manera y tienen tiempo suficiente porque también sé que se dificulta que se estén reuniendo, bueno, una serie de variables que se presentan. Pero este taller, como te los estoy presentando, yo lo hago ya presencial y en una clase. A lo sumo, siempre llego a eso, es que les digo, vaya, entonces, denme lo que han terminado y lo demás me lo presentan a las 12 de la noche vía correo. Esa era la forma como trabajaba yo con ellos, ¿verdad? Pero sí, siempre el mismo día. Con ustedes, pues, y en esta forma virtual ya lo hago de diferentes formas. Entonces, repito, este es el único que está en pareja, los otros son individuales. Y están para el otro jueves, para el día del parcial. Ok, Bien, licenciado, gracias. Y para el sí, parcial, ¿nos daría al final de la clase los temas a evaluar? perdón. Para el parcial, ¿nos daría al final de la clase los temas a evaluar o son todos los que hemos visto hasta la fecha? Solo las presentaciones, ustedes estudian las presentaciones, nada más. De ahí saco yo el examen. Ok, gracias, ¿Verdad? licenciado. Lo del principio de esta base que les acabo de enseñar de 23 páginas, ahí no van a leerlo, o sea, solamente lo que yo he extractado pues de cada una de las presentaciones, eso es todo. Y acuérdense que material que lo van a tener en el momento de estar respondiendo. Lo que sí se recomienda, porque muchos no lo hacen, es que deben de leerlos antes, ¿verdad? Y tratar de interpretarlo porque se hacen preguntas de interpretación, no de lo que está en la presentación. O sea, sí se hacen algunas así para nada más para amortiguar un poco el golpe, ¿verdad? Pero sí necesito que se entienda y se comprenda los enunciados que se presentan. Así que todo el examen va a salir de las presentaciones. Bien, hoy voy a hablar de un tema, esto ya no entra, eso quiero aclarar, esta parte no entra, pero es necesario que entremos ya en materia antes de meternos a la ecuación contable. Lo que yo quiero determinar con estos digamos, conceptos de fuentes y recursos financieros es que partamos de que
Cuando usted decide o un grupo de personas deciden crear una empresa, lo va a hacer para obtener algún beneficio. Si es con fines de lucro, pues obtener utilidades. Si es con fines de ayuda o digamos de asistencia, pues obviamente el objetivo es llegar al beneficio de la comunidad a la cual se pretende favorecer. ¿Verdad? Las fundaciones, famosas fundaciones que menciono, o una ONG que se pretenda crear para beneficiar al gremio, a la comunidad o a un grupo de personas que se han aventurado a un proyecto específico, etcétera. Entonces, cuando se decide emprender ese negocio, pues se requieren fuentes y recursos, ¿ya? Las fuentes son las fuentes de financiamiento, de dónde yo voy a obtener la plata para poder invertirlo y obtener los recursos necesarios que me van a ayudar a generar esos beneficios que les menciono, ya sean las utilidades o la ayuda comunitaria. Entonces, la constitución de las fuentes de financiamiento en el inicio de toda empresa es importante por cuanto indispensable obtenerlas. Es decir, que todo empresario, accionista, asociado o fundador debe de proporcionarlo o gestionarlos. Entonces, hablamos de fuentes, proporcionarlos es invirtiendo dinero propio de los dueños o fundadores y o gestionarlos, procurar el financiamiento con terceras personas. Esa es la dinámica de los empresarios cuando andan en busca de lo que se llama, y ustedes han oído esa palabra, capital de trabajo. El capital de trabajo es el dinero que yo voy a o necesito obtener y poder comprar los recursos que necesito para poder generar los beneficios que menciono. Por tanto, las fuentes pueden ser internas cuando son proporcionados por los dueños o fundadores. Los acciones que se compran en una empresa es el aporte interno. Las utilidades que se generan ya con el negocio en marcha, esas utilidades contablemente, ya lo vamos a ver después, pasan a formar parte del patrimonio. Entonces ya el patrimonio ya no solo son las acciones, sino que las utilidades que he obtenido. Pero además también están las reservas que he creado, ¿verdad? Reservas de ley o algunas reservas que le llaman reservas estatutarias o reservas convencionales de la junta directiva, etcétera. Y esas reservas se forman en la parte del patrimonio también. Quiere decir que el patrimonio ya no es solo las acciones, sino que las utilidades y también las reservas. Pero las utilidades también pueden ser pérdidas. Cuando hay utilidades, el patrimonio está en una condición bastante bonancible porque si yo quiero capitalizar esas utilidades, capitalizar es agregarlas a las acciones, pues las acciones me crecen. La inversión crece. El problema es cuando hay pérdida. Ya no hay utilidad, sino que pérdida. Entonces las acciones se me disminuyen al hacer la valoración neta, ¿verdad? Etcétera. También está el fenómeno de las donaciones, ¿verdad? Que hay que también registrarlas en el patrimonio cuando estas vienen de manera irrestrictas. Cuando vienen condicionadas, es decir, que es un fondo que está condicionado a que se cumplan ciertas condiciones, esa donación se considera como parte del pasivo en la que se dicen donaciones en administración, ¿verdad? Y se va reconociendo el ingreso, pero en la parte del estado de resultado. Ese es digamos, en inversiones se van a ver contabilidad 6. ¿Qué pasa con las fuentes externas?
cuando son obtenidas de otras personas o instituciones ajenas a la empresa formal, o lo que se llama de terceras personas. Entonces, los pasivos mencionaba, ¿verdad? Que los proveedores, que ya los proveedores se pueden distinguir, o más bien, los que aportan productos se pueden distinguir entre proveedores y acreedores. Al final, es lo mismo, pero por cuestión de orden se separan y se dicen que los proveedores son aquellos que me abastecen del material, materia prima o producto para poder venderlos, y los acreedores son aquellos que me dan crédito por otro tipo de servicios y de bienes y servicios, energía eléctrica, inversión en infraestructura, etcétera, que me dan materiales para poder construir. Entonces, eso del catálogo, pues lo vamos a ver ya en la tercera evaluación, y cómo es que se va estructurando la conformación de los renglones que mencionaba la norma o cuentas contables. La operación de las fuentes para la obtención de los recursos. El inicio de toda empresa comienza con la obtención de recursos, de fuentes, para obtener los recursos, que es un poco lo que les he estado mencionando. ¿A qué recursos se refiere? Bueno, la disponibilidad líquida, o lo que se conoce como la liquidez de la empresa, o el efectivo mismo que se tiene tanto en caja como en bancos. Esta es parte de los recursos, digamos, potencialmente utilizables para la compra de otros bienes, inventarios, activo fijo, o servicios, compra de servicios, pago de gastos, etcétera. Entonces, todo lo que entra al banco es lo que vamos a utilizar, o lo que entra en el disponible, más bien es lo que vamos a utilizar para la obtención de los otros recursos que se requieren para el funcionamiento. Los inventarios, ¿verdad? Que es otro recurso para su comercialización, o como materia prima se conocen. Es decir, que en una empresa industrial se va a ocupar los inventarios como materia prima para que estos, o un conjunto de estos, se utilicen para obtener un producto final. Por ejemplo, veamos, bueno, la computadora. La computadora, ¿qué necesita la computadora para crearla por lo que es? Necesita el material, el plástico. Si es que no se compra ya la estructura como tal, se requieren el hule para hacer el teclado, se requieren el líquido para formar la pantalla, los chips, ¿verdad?, que hacen la conexión de la comunicación, etcétera. Estos los compra por separados. El cascarón de la computadora, porque normalmente se hace eso, ¿verdad? Se compra el cascarón. ¿Quiénes le van a hacer el cascarón? Bueno, las empresas que producen plástico, que trabajan el plástico. ¿Ya? El plástico se trabaja a través de unas matrices, de acuerdo al diseño que el cliente quiere. Y el cliente necesita 500, 1000 o 1.000.000 de cascajos, ¿verdad? De la computadora, pues entonces hacen el negocio con la empresa que vende el plástico. Para el vendedor de plástico, el cascajo es su producto final, ¿ya? Pero ¿qué necesitó él para hacer el cascajo? Necesitó el poliuretano, ¿verdad? Necesitó el líquido que se utiliza para hacerlo pegajoso. Se necesitaron las matrices que se diseñen para poder hacer el molde, o la matriz es el molde, y luego las inyectoras que inyecta el plástico para que el producto se vaya formando como lo que ha pedido el cliente. Entonces también ellos tuvieron sus materias primas.
el poliuretano que él compró, me refiero a la empresa de plásticos, el poliuretano que compra es el producto final de quien elaboró el poliuretano, que es una empresa química que se dedica a hacer todo tipo de materiales que sirve de materia prima para otras empresas industriales, y la cadena así va. Entonces digo, por ejemplo, ya aterrizando en la que hace la computadora, pues el cascajo, que era producto terminado para la empresa de plástico, para mí es una materia prima porque tengo que armar la computadora como tal. Ya hago una computadora elaborada, ya funcionando, por supuesto, ya es mi producto terminado. Y ese es el tratamiento que se le da a los inventarios. Las cuentas por cobrar. Las cuentas por cobrar surgen, decía, por las ventas que se hacen al crédito. Digamos, la empresa que no venda al crédito, pues obviamente no va a vender, o vende la mitad de lo que puede vender, porque solamente le van a comprar quienes pueden pagarlo. Pero se crean políticas, ¿verdad? Y eso en contabilidad 2 lo vamos a ver, cuáles son esas políticas de control que se deben de generar para que el cliente pueda pagar en su tiempo. Entonces, son los créditos que se le otorgan a los clientes que nos compran. Por supuesto que la cuenta por cobrar no solo son los clientes, sino que también algún tipo de financiamiento que se le da a los empleados, préstamos a empleados o prestaciones a los empleados. Yo le doy un dinero a un empleado X en calidad de préstamo personal, y él me lo va a estar pagando a través de los descuentos de la planilla. Inicialmente yo tengo que llevar un control y tengo que contabilizarlo como una cuenta por cobrar. Es decir, es algo que estoy pendiente de cobrar, y voy a estar cobrando de acuerdo a las mensualidades que pacté con él, etc. Ese, digamos, es eh, la guía, pues, que genera los registros contables. Otras cuentas por cobrar es que cuando vimos la parte de la aportación de las acciones, cuando nace una empresa y se dice que los accionistas pueden suscribir $2,000 de acciones, pero se les permite pagar el 5% nada más, y el resto lo puede pagar tiene un año para pagarlo, no es que hasta dentro de un año, sino que tiene un año para pagar el resto, los 1.900. Esos 1.900, mientras no los paguen, vienen a cuentas por cobrar. Se llama cuentas por cobrar accionistas. Y así, dependiendo de la naturaleza por el cual se está utilizando la plata, así se va a llamar la cuenta. Eso, cuando ya entremos en materia, les voy a ir explicando cómo nacen en los nombres de las cuentas, pero viene más o menos así. Y el activo fijo, que se conoce hoy por las normas propiedad, planta y equipo, que son todos los bienes necesarios para la obtención de beneficios en favor de la empresa a crear. Maquinaria, vehículos, mobiliario y equipo, patentes, ¿verdad? Los bienes intangibles, terreno, edificio, todo, y sí, solo sí esté a nombre de la empresa que van a crear. No puede haber un activo fijo aquí que esté a nombre de uno de los accionistas, por el principio de entidad. Los ingresos. Los ingresos, digo, se convierten en recursos, producto de las gestiones del giro del negocio emprendido. Cuando nosotros empezamos a vender, que ya es digamos, ya es el punto final del proceso, digamos, productivo, si se quiere llamar así, o del ciclo de trabajo que se tienen para poder obtener las utilidades que se pretenden.
Se puede decir que los recursos son todas las adquisiciones para el funcionamiento de la empresa y por lo tanto eso en contabilidad se constituirá en el activo. ¿Ya? Es lo que vamos a conocer como el activo, los recursos. Y las fuentes serán, si son externas, el pasivo. Ya mencioné que las fuentes externas o con lo que es el pasivo son todos aquellos fuentes de financiamiento que se obtienen ya sea por los proveedores, por los acreedores o por las instituciones bancarias, o las que se generan por sí mismas, ¿verdad? Y se adquiere un compromiso. ¿Cómo así? Por ejemplo, cuando usted elabora la planilla de salarios y le dice que la persona va a ganar, ¿qué? $700, resulta de que no le van a entregar $700, porque por ley hay que descontarle, hay que deducirles de su salario el seguro social, que por ley usted tiene que pagar un porcentaje, 3%, o 3.5, no me acuerdo. La AFP, por ley también tiene que retenerle. Y si está dentro del rango del impuesto sobre la renta, también le va a retener un porcentaje de acuerdo a una tabla. Hasta 464 centavos usted no paga impuestos. De 464 pues empieza a pagar impuestos a través de una tabla que el Ministerio de Hacienda ha emitido. Ese impuesto es un anticipo, así como los que conocen el pago a cuenta, que es un anticipo también al impuesto sobre la renta que año con año toditos estamos obligados a pagar, de acuerdo a los ingresos, por supuesto. De tal forma que hay quienes llegan al final de año y le retienen todo el dinero, pero resulta que hay una tabla general que me dice que si hay un rango, los que están abajo de la cantidad mínima en el cual usted está obligado a pagar impuestos, no paga impuestos. Son 4.000 y fichas la cantidad mínima que determina la ley. Entonces, si usted sumando todos sus ingresos llega a 4.000, pues usted no está obligado a pagar impuestos sobre la renta. Y viene usted y le exige que le devuelva lo que en la planilla le ha descontado el pagador. Entonces, esos valores que han descontado o que han retenido tienen que reintegrarse a las instituciones por las cuales les han descontado. El Seguro Social, por ejemplo, les descontó una parte y hay una parte patronal. Pero como no se paga en el momento, sino que hasta el siguiente mes, viene el contador y dice, bueno, estos $22, o no sé cuánto es el mínimo, estos $22 los voy a poner en cuentas por pagar al Seguro Social. Entonces digo, estas son fuentes internas, porque mientras yo no pague ese dinero al Seguro Social, yo puedo trabajar esa plata. De tal manera que de los $700 que yo le voy a pagar de salario, al final solo le doy 600 y fichas o 500 y fichas. Esa diferencia yo tengo que reintegrarla a quien corresponda. Pero mientras no lo reintegre, mientras no lleguen los plazos para pago, pues yo puedo utilizar ese dinero para trabajarlo en otras cosas. Y digamos, es la eficiencia financiera que los gerentes normalmente realizan y no están en ningún fraude. El fraude se da cuando llega el momento o la fecha límite para pagar esos descuentos y no se hace. Por eso que la institución o el Estado cobra multas. O lo que está pasando ahorita el alcalde, ¿verdad?, de San Salvador, que ya vieron las manifestaciones. El pleito de ellos porque las retenciones que les hizo a los trabajadores no se las ha pagado a los bancos, a la AFP, al seguro. Pero, como decía un abogado, aquí estamos en el país del sí como no. Aquí cada quien hace lo que le rompe la gana y no se respetan las leyes. Ese fulano ya debía estar siendo acusado, si es que es verdad, ¿verdad?
O el otro que lo acusa, pues debería estar acusado por mentiroso. Ahorita estamos en política y mientras no terminen estas elecciones, pues esto se va a poner un poco más efervescente. Ojalá que no pase a más. Si estas fuentes son internas, es lo que les mencionaba, se conforma el patrimonio o capital contable. Entonces ya tenemos los rubros que conforman un estado financiero, que va a llevarme a la ecuación contable. La ecuación de contabilidad o ecuación contable es uno de los conceptos fundamentales en contabilidad, siendo la base sobre la que se sustenta el sistema de partida doble. Ese es un principio, digamos, fundamental, o el principio de Pacioli. Se define bajo los principios de contabilidad generalmente aceptados de la siguiente forma. Cuando nosotros tenemos los activos y lo igualamos a los pasivos más capital contable, es decir, los activos que son los recursos, el pasivo y el capital contable o patrimonio como se conoce. Aquí el ejemplo pusieron capital contable. Normalmente cuando hablamos de capital contable hablamos de las acciones o los aportes, pero se presupone que estamos hablando también de la utilidad, de la reserva y todo lo que conforma. Lo vamos a ir distinguiendo en el camino. Y llegamos a las siguientes igualdades. El activo es igual al pasivo más el capital contable. O decir que el capital contable es igual al capital social más las utilidades retenidas. Las utilidades retenidas se llaman así que mientras esas utilidades no se distribuyan, ya sea entre los accionistas, que se le entregue en efectivo, o entre las acciones que se capitalizan o se utilizan para reinvertirlos en algún proyecto que la empresa tenga, digamos, haya aprobado realizar, pues van a estar ahí como utilidades retenidas. Pero se llaman retenidas, ¿verdad? Porque no se han utilizado al momento de estar leyendo el balance. Acordémonos que el ejercicio termina el 31 de diciembre de cada año y los primeros 3 meses o al siguiente mes o los primeros 2 meses, es decir, cuando la junta directiva tenga la posibilidad de reunirse, deciden qué hacer con esas utilidades. Mientras tanto, van a aparecer ahí como parte del capital contable. Las utilidades retenidas dice suma de utilidades de periodos anteriores no repartidos, más utilidades del periodo actual, menos los dividendos. Normalmente, y si ustedes tienen curiosidad, cuando vean un balance dice resultados de periodos anteriores. Cuando dice resultados de periodos anteriores, estas pueden estar conformadas como utilidades o como pérdidas. Y cuando dice utilidades del presente, del periodo actual o resultados del periodo actual, se refiere al año en el cual está reflejando. Menos los dividendos, por supuesto que ya aquí en esta parte ya hubo distribución de algún tipo, de alguna cantidad de las utilidades generadas en el periodo. Las utilidades del periodo actual es igual a los ingresos menos los gastos que están resumidos en el estado de resultados. Esta es una conformación, ¿verdad?, de lo que son los rubros perdón, financieros que se manejan digamos, en las empresas. Espero pues que esto se logre comprender. Cuando hablamos de la ecuación contable, también la podemos manejar. Como es una ecuación matemática, si quiere, también podemos manipular los rubros que la conforman. La primera variación es que dice que el pasivo es igual al activo menos el patrimonio. ¿Qué pasó? Usted trasladó el pasivo al lado izquierdo, ¿verdad? Y el activo al lado derecho.
Si pasan de un lado a otro, pasan con signos contrarios. Si eran positivos, eran signos negativos. ¿Me explico? O sea, menos pasivo es igual a menos activo, pero teníamos más patrimonio. Entonces lo que hacemos es multiplicarlo por menos 1, ¿verdad? Y se convierten en positivo, pasivo, activo, y el patrimonio, por supuesto, se convierte en negativo. Pero tiene sentido. Es decir, si el activo es igual a la suma del pasivo más capital, si yo quiero cambiar la ecuación y digo que el activo menos el patrimonio, pues me va a dar el pasivo. Y igual el patrimonio, quiero separar el patrimonio y el patrimonio lo voy a conformar por el activo menos el pasivo. Son variaciones matemáticas, pero que ya en términos contables tiene sentido. Si yo quiero saber cuánto han aportado los accionistas, pues sencillo, ¿verdad? Como el aporte hecho de los accionistas más las fuentes externas, que son más en el pasivo, me sirvieron para obtener los recursos, que el recurso ya hemos dicho que son los activos. Entonces quiere decir que yo a los activos le voy a restar el pasivo y voy a obtener lo que el patrimonio ha puesto digamos, ha aportado para que el negocio funcione. Tiene sentido, ¿verdad? Es decir, ahí es una cuestión nada más de que ustedes hagan un juego mental de cómo funcionan las ecuaciones matemáticas. Por lo tanto, se puede definir los elementos como activo, que son el total de recursos de que dispone una empresa para realizar sus operaciones, siendo todos los bienes y derechos que son propiedad de la empresa. Bienes y derechos. Los bienes pues son los bienes tangibles, ¿verdad? Que ya hemos hablado. Pero también es el derecho, por ejemplo, de los clientes. Tenemos el derecho de hacer la cobranza. Las cuentas por cobrar no es un bien tangible, pero sí es un bien que adquiere derechos para con terceros. Y a eso se refiere, digamos, la palabra acá, bienes y derechos, igual que el disponible. El disponible yo tengo el derecho de usarlo para lo que corresponde. Por supuesto que las empresas manejan presupuestos, ¿verdad? Flujos de caja, flujos de efectivo, etcétera. O sea, una empresa bien organizada tiene que acompañarse de todos estos instrumentos financieros. Análisis financiero. El pasivo es el total de deudas y obligaciones que contrae la empresa. Deudas y obligaciones. Los préstamos son obligaciones adquiridas, es una deuda, sí. ¿Qué otra obligación? Cuando les mencionaba lo de la retención de los seguros, AFP, impuestos sobre la renta, cuotas de préstamos que se le hacen a los empleados porque los bancos mandaron la orden de descuento para hacerle digamos, la deducción del salario. La procuraduría va para aquellos que están metidos en problemas que después no pueden salir de ellos. Entonces, todo eso se convierte en una obligación. ¿Obligación para qué? Para pagárselos a terceros, a las instituciones las cuales le dieron vida. Seguro Social, AFP, Ministerio de Hacienda, la Procuraduría de los Pobres, que parece que es, las instituciones financieras, etcétera. Cualquier tipo de compromiso que el empleado haya adquirido con otras instituciones y que están obligados o más bien ellos aceptaron a que se les retenga de la planilla o de su salario. Esas son las obligaciones. Y las deudas, pues lo que mencionaba. El patrimonio capital contable es la suma de las aportaciones de los socios. Es el capital social más la utilidad o menos la pérdida. Y por supuesto la reserva, que eso no lo puse. Pero que se va conformando y se va incrementando. Por supuesto que faltan también las donaciones. Hay una
hay una, ¿cómo se llama? Hay un valor que incrementa el patrimonio, que es lo que generalmente se da a revalorar. Por ejemplo, usted compra una maquinaria que por ley pues tiene que depreciarla en 5 años. Pero la maquinaria, dentro de sus especificaciones, le dijeron que la maquinaria le va a durar 15, 20 años. Pero contablemente ya no vale nada, hasta cero, que ya fue depreciado. Resulta de que viene la empresa y quiere revalorizar ese bien contable y le da un precio mayor. Esa revalorización le incrementa su patrimonio y por lo tanto ya el patrimonio va aumentando, etcétera. Esas, digamos, son situaciones que se presentan que ya el contador profesional pues sabe de qué se trata. El activo y el pasivo, según la NIC, se clasifica en corriente y no corriente. Un activo se clasificará como corriente cuando satisfaga alguna de las condiciones de los criterios. Esto es un poco confuso, pero espero aclararlo. Se espere realizar o se pretenda vender o consumir en el transcurso del ciclo normal de la explotación de la entidad. El principio de realización, como aquí lo menciona, es aquel en el que yo genero la operación para la venta, perdón, o genero la operación para la compra. Y cuando yo he hecho o he consumado el hecho, es decir, he vendido o he comprado, se dice de que he utilizado el principio de realización. Es decir, como compré, pagué y me dieron una factura. Si me dan la factura y no lo pago, entonces todavía no he realizado el hecho. Sin embargo, se genera una provisión. El problema es cuando la provisión queda en el tiempo, como muchas cuentas se aparecen en el balance, que pasan años ahí y que nunca se descarga porque resulta de que se adquirió el compromiso, pero nunca se pagó o nunca se recibió. Entonces ahí está el principio de realización a medias. Se consuma cuando ya se pagó y el bien es de uno. Porque se da el fenómeno también de que le dan la factura, pero el bien nunca lo recibió. Y entonces queda la deuda, etcétera. Son una serie de situaciones que como contadores debemos de tomar un criterio. Entonces, por eso dice, se espere realizar o pretenda vender, o sea, cualquiera de las dos cosas o consumir. En el transcurso del ciclo normal de explotación. El ciclo normal de explotación es del 1 de enero al 31 de diciembre, según el código tributario, según la norma. Esa debe ser, digamos, la consideración. Ahora bien, usted puede utilizar otros ciclos que no conforman del 1 de enero al 31 de diciembre, pero tienen que justificarlo. Digo, nada está escrito en piedra. Se mantenga fundamentalmente con fines de negociación. Usted no va a tener o no va a adquirir activos que no los va a utilizar la empresa. Por ejemplo, adquiere un vehículo a nombre de la empresa, pero se lo da a la esposa o al esposo, dependiendo de quién sea el dueño o el accionista de la empresa, para que lo utilice él. Eso no es correcto, ¿verdad? Por principios. Y lo que mencionaba, pues, que tiene que estar dentro de la negociación de la entidad. Por supuesto, esto se da, pero le ponen un maquillaje digamos, al uso del vehículo y lo ponen como para transporte de personal, por ejemplo. Aunque solo transporte a la esposa o esposo y a los hijos, a la familia, ¿verdad? Eso ya es de cada quien.
Aquí donde viene la famosa materialidad que les mencionaba. Hacienda va a evaluar esa situación. Hacienda va a decir que todo lo que se invirtió en ese vehículo no puede ser deducible. Porque fue utilizado. O sea, Hacienda no le puede decir, mire, no utilice el vehículo para la familia. No le puede prohibir eso. Lo que sí le puede decir, ¿verdad? Una vez comprobado el hecho, es que todo el gasto, depreciación, combustible, mantenimiento, no va a ser deducible del impuesto sobre la renta. Ya, porque no ha sido utilizado por la empresa misma. Recordemos que el impuesto sobre la renta, que es el impuesto a la utilidad de las empresas, se debe porque la utilidad obtenida ha sido debido a la generación de la dinámica de la empresa en obtener utilidades, en generar las ventas y, por supuesto, cubrir los gastos. Pero si el vehículo lo tiene la familia, pues obviamente no está colaborando en generar esa riqueza. Desde ese principio es que lo analiza Hacienda. Y por lo tanto dice y concluye que ese vehículo no puede ser deducible. Sí lo puede poner usted como gasto, ¿ya? Usted puede poner como gasto, dice, depreciación de vehículo, con consumo de combustible, mantenimiento de vehículos, pero según la norma usted lo tiene que categorizar como un activo no sujeto a impuestos. Es decir, no se puede deducir. Esto cuando vean el derecho tributario lo van a comprender un poco mejor, si es que no me di a explicar. Se espera realizar dentro del periodo de los 12 meses posteriores a la fecha del balance. ¿Qué quiere decir esto? Este tiene que ver con el A. Lo único que el A me dice del 1 de enero al 31 de diciembre. Pero dice que se espere realizar, o sea, las compras, las ventas, dentro de los 12 meses posteriores. Es decir, si yo lo compro en mayo, o hago la negociación en mayo, entonces en los 12 meses comprenden para esa realización hasta abril del siguiente año. Y eso es unos 12 meses posteriores a la fecha del balance, etc. Son formas de interpretación y criterios de evaluación. Se trate de efectivo u otro medio equivalente al efectivo. También se considera como corriente. Y todo lo que no incluya lo anterior se considerará como no corriente. ¿Cuál es el no corriente? La propiedad, planta y equipo. Ya, generalmente solo eso se pone. Y como la propiedad, planta y equipo, llámese vehículo, llámese mobiliario y equipo, llámese maquinaria, llámese edificio, terreno, bueno, el terreno no, pero por lo que voy a decir, todos menos los terrenos sufren depreciación. Por lo tanto, la representación en el balance va a ser propiedad, planta y equipo menos depreciación acumulada, ¿verdad? Que es la pérdida de valor de esos bienes que se han adquirido. Lo vamos a ver más adelante ya en detalle. Un pasivo se clasificará como corriente cuando satisfaga alguno de los siguientes criterios. Se espera liquidar en el ciclo normal de la explotación de la entidad, 1 de enero, 31 de diciembre. Se mantenga fundamentalmente para negociación, ¿ya? Lo que no es de la empresa, pues no hay que deducirlo. Deba liquidarse dentro del periodo de 12 meses desde la fecha del balance, que es la explicación anterior. La entidad no tenga el derecho incondicional para aplazar la cancelación del pasivo durante al menos los 12 meses siguientes. ¿Qué es esto? Lo que le mencionaba, a veces se hacen operaciones o transacciones que no terminan de culminarse, pero el contador las provisionó, las dejó contablemente y quizás afectó resultados. Y eso quedó en el tiempo. Cuando eso es así, entonces ya no entra en esta parte. Se considera como una operación errónea
inadecuada y por lo tanto hay que eliminarlo, ¿verdad? Es decir, cuando se hacen también mercaderías en tránsito, cuando se compran, suponiendo que se compraron las vacunas, ¿ya? Las vacunas estaban desde agosto del año pasado, por decir algo, y resulta de que con tal de apartar, ¿verdad?, las vacunas para la población, pues se pagan por ellas. Eso se considera como una mercadería en tránsito, es decir, algo que todavía no lo tengo, ya lo pagué, pero no lo tengo la factura, pero el producto lo están fabricando, ¿verdad? O que se está importando y que el transporte del producto lo van a traer en barco, por ejemplo, que no es tan rápido, sino que tarda días en llegar a mi bodega. Eso es mercadería en tránsito, etcétera. A eso se refieren cuando habla de que no pase de los 12 meses. Entonces, en conclusión, el activo y el pasivo corriente son todas aquellas operaciones que vamos a realizar dentro de los 12 meses del ejercicio fiscal, 1 de enero al 31 de diciembre. Habrá un pasivo, ¿verdad?, que quede en el balance del 31 de diciembre, pero que tengo que pagarlo a más tardar los 12 meses siguientes que se ha provisionado. Por eso dice a la fecha del balance. Espero que me haya dado a explicar sobre eso. Todo lo que no incluye lo anterior se considerará no corriente. ¿Cuál es eso? Bueno, tenemos préstamos bancarios que obviamente, bueno, todo préstamo se hace por más de un año, pues 5 años, 10 años, 30 años. Lo que sí es interesante es que todos los años hay que calcular lo que corresponde pagar al siguiente año. Y esa cantidad que corresponde pagar se va a considerar o a registrar o a provisionar en pasivo corriente, en el caso de deudas. Lo demás queda en pasivo no corriente. Llega el fin del año, ¿verdad? Y otra vez agarra del pasivo a largo plazo, saca una cantidad que es la que va a pagar usted al siguiente año y lo deja en corto plazo. Y así hasta que vaya disminuyendo los saldos año con año hasta cumplir el periodo de financiamiento. Como digo, 5, 10, 15, 20, hasta 30 años que va a pasar, que se va a estar haciendo ese intercambio o ese traslado, ¿verdad?, del largo al corto. ¿Cuándo va a ser el traslado de largo al corto? Cuando usted calcule que eso que va a pasar a corto plazo es lo que va en la parte contable de los registros, ¿cómo se llama? En los ejercicios. Bien, esto es lo que yo quería avanzar con ustedes. No se les olvide, por favor, llenar las encuestas por los que entraron por último. Dicen que está en el portal, no lo he visto. Para que es la evaluación del docente y, por supuesto, de la materia y de todos los recursos que se utilizan para poder llegar a ustedes y que puedan tener una mejor, digamos, un mejor aprendizaje, pues, porque al final es lo que se busca, ¿verdad? Lo que se busca es que ustedes puedan comprender la temática, no salir del mandado. Yo del mandado mío de darle la clase, queda grabado ciertamente, pero no he cubierto mi objetivo, sino que hasta que ustedes pues puedan ponerlo en práctica. El examen, ya lo he dicho muchas veces, no se mide la capacidad de los estudiantes, sino es una forma obligada de evaluarlo. Así que ahí está, ya lo puso. Alguien lo puso, no dice el nombre. Bien, para que lo puedan rescatar. Sofía, gracias Sofía, muy amable. Y hagan las evaluaciones. Bien, no sé si hay preguntas, sobre todo, ¿verdad? Parcial, pues la otra semana,
Esa es una pregunta que quiero hacerles ahorita. Yo normalmente comienzo los exámenes a las 6 de la tarde por aquellos que trabajan y tienen su recorrido. A veces en la universidad pues están en el camino y pueden llegar a las 5:30. Pero hay muchos que trabajan en San Salvador y vienen hasta aquí, al lado de Lourdes, donde yo estoy, y se lleva su tiempo. La pregunta es, comenzamos a las 6, ¿verdad? ¿Qué dice la mayoría? Porque si hay uno que me dice que no, pues entonces comenzamos a las 5:30, pero para facilitar, digo, a aquellos que se les dificulta llegar temprano a la casa, yo puedo comenzar el examen a las 6 y por supuesto se les dan las 3 horas normales que hay que dárseles para que puedan resolverlo. Esa es la primera pregunta. Ustedes me dicen, por favor, si están de acuerdo. A las 6 está bien, licenciado. Va, ok, excelente, va, entonces ya quedan advertidos, ¿verdad? A las 6 yo habilito el examen y comenzamos, pues, para que todos puedan participar oportunamente. Luego, hoy tiene el último día, ok, gracias. Hoy es el último día para presentar la del resumen, ¿verdad? Del Código Tributario. Yo quizás estoy en otras fechas que no son. Aunque la mayoría pues ya me respondió con algunos trabajos. Lo que sí interesa es que cumplan en las fechas y que los cumplan. O sea, porque si no eso les va restando al final nota. En el ciclo pasado en Contabilidad 2 había una persona que inclusive pues no había presentado digamos, tareas y venía mal en las notas, ¿verdad? Porque no había cubierto compromisos. Al final de la materia, al igual que Conta 1, yo hago las últimas sesiones, son sesiones del taller, o sea, un ejercicio completito, desde que nace la empresa hasta que me elaboran los estados financieros. Entonces, cada presentación que me van haciendo a la siguiente semana, porque lo voy evaluando así, las partes las voy evaluando, esas partes no se presentó por la señorita. Sin embargo, estaba anotada con un grupo, siempre en pareja, ¿verdad? Estaba anotada con otra persona y así lo tenía anotado. Pero cuando me mandaban los trabajos, que yo les exijo que me pongan los nombres, ahorita aprovecho, pónganme los nombres de las personas y me lo ponen, por favor, en el documento. No me lo pongan, es decir, ahí le va, licenciado, y al final no sé ni quiénes están poniendo el documento. Pongan en el documento quiénes son la pareja y también cuando es individual pónganmele su nombre, porque luego yo bajo y después me olvido de dónde lo bajé y necesito investigarlo, necesito más bien calificarlo. Entonces lo que quiero terminar con la persona es que resulta que al final, como la niña no participaba, y por eso que no hago grupos de 3, y en este pues eran 2, pero la otra no le respondía, lo que hizo fue para hacer pareja con otra persona que no tenía pareja, y la dejó a un lado. Ella quiso recuperarse y yo no podía hacer nada, porque yo le dije, hable con la persona y si la persona la acepta, pues yo le pongo la nota de la otra persona. Al final no obtuvo respuesta y resulta que no presentaron. Hay que tener cuidado con todo eso. Si tienen dificultades, pues obviamente ahí está la comunicación para que me lo hagan saber y vemos cómo resolvemos. Así que, bueno, comenzamos a las 6. Preséntenme los trabajos, resuelvan el ejercicio, cualquier pregunta que ustedes, cualquier pregunta que hagan sobre la interpretación de el laboratorio o el taller.